El humo llenó el aire. El suelo temblaba. Las explosiones iluminaron el cielo como estrellas rotas. La guerra entre los humanos y los extraterrestres de Zarat había llegado a su punto máximo. Los soldados corrieron a través del fuego, gritando órdenes, disparando armas y pisoteando cuerpos. En medio del caos, ella yacía allí. Comandante Yurine del ejército de Sarkt, una vez temido, una vez fuerte, ahora roto. Sus piernas blindadas habían sido destrozadas por una explosión. Su sangre, espesa y de color azul oscuro, empapó la tierra. Ella intentó moverse. Ella no pudo. Irene levantó la cabeza y sintió un dolor que le recorrió la columna. Ella vio a su gente, los soldados de Sarkt, corriendo junto a ella. Algunos la miraron, pero ninguno se detuvo. Ninguno ayudó. «Ayúdame», susurró. Su voz estaba quebrada, seca, casi desaparecida. «Por favor». Pero a la guerra no le importó. Nadie se dio la vuelta. Ella era una guerrera. Ella nunca había mendigado antes, pero ahora no era más que un cuerpo destrozado tendido en el barro. El viento frío le golpeó la cara. Su casco había desaparecido. Su respiración se volvió lenta. El suelo tembló de nuevo. Otra bomba. Íntimamente. Más fuerte. Ella cerró los ojos. «Esto es todo», pensó. «Moriré aquí solo». Pero luego se oyeron pasos, no pesados como las botas de Sarket. Estos eran diferentes, más ligeros, pero firmes. Yurine abrió los ojos lentamente. Era un humano. Se mantuvo erguido, vistiendo una pesada armadura negra, arañada y quemada. Su casco estaba roto. Uno de sus brazos sangraba. Un rifle colgaba de su espalda. Él la miró. Ella se quedó congelada. El miedo llenó su pecho. ¿Me va a disparar?, ella pensó. El humano dio un paso lento hacia ella. Irene intentó levantar la mano para protegerse la cara, pero su cuerpo no se movía. Sus ojos se encontraron con los de él. Ella esperaba odio, pero lo que vio fue confusión. Y luego algo más. Dolor. El humano se inclinó a su lado. «Aún estás vivo», dijo en voz baja. Su voz era suave, tranquila, diferente de los gritos y disparos que los rodeaban. Yurine no lo podía creer. Un humano hablándole, no matándola. «¿Por qué?». Ella susurró. «¿Por qué estás aquí?». Miró a su alrededor. El campo de batalla ahora estaba casi vacío. Los soldados se habían retirado. Solo quedaron el fuego y las máquinas. «Estás herido», dijo. Ella soltó una pequeña risa amarga. «No tengo piernas. Me estoy muriendo». El humano miró sus heridas. Él no parecía asustado. Él no parecía enojado. Él parecía triste. «No estás muriendo todavía», dijo. Abrió su mochila y sacó un pequeño kit plateado. «Herramientas médicas». Ella lo miró con incredulidad. «¿Me estás ayudando?». «Parece que sí», dijo simplemente. «Pero yo soy tu enemigo». Él no respondió de inmediato. Él limpió su herida, la envolvió con un paño y presionó un pequeño parche brillante sobre el área sangrante. El dolor se alivió un poco. «No dejo a la gente atrás», dijo finalmente. Yarene parpadeó. Ella no sabía lo que eso significaba. Su pueblo no siguió tales ideas. Los débiles quedaron abandonados. Los fuertes sobrevivieron. Esa era la ley de Sarket. «Mi nombre es Lance», dijo. «Lance, cabo de defensa de la tierra». Ella se quedó en silencio. Sus manos temblaban. «¿Puedes mover los brazos?», él preguntó. «Un poco», dijo ella. Él colocó su mano sobre su hombro. «Voy a llevarte», dijo. «¿Morirás?», dijo ella débilmente. «Estamos en lo profundo del territorio Sarke. Entonces moriremos juntos», dijo. Su pecho se apretó. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué no la mató y siguió adelante? Él la levantó. Su cuerpo estaba pesado. Sus rodillas se doblaron por un momento, pero no la dejó caer.
El dolor la atravesó nuevamente. Se mordió el labio, intentando no gritar. Se movió con cuidado, evitando los escombros, el fuego y las máquinas rotas. Urene podía sentir los latidos de su corazón a través de su armadura. «Eres extraño, humano», dijo. «Eres más pesado de lo que esperaba», bromeó. Ella dio una sonrisa débil. De repente, un sonido fuerte resonó cerca. Escalones metálicos, agudos y rápidos. Un dron enemigo. Lance se agachó detrás de una pared. El dron pasó volando mientras escaneaba. La abrazó fuerte y su cuerpo cubrió el de ella. Urene lo miró fijamente a la cara a solo centímetros del de ella. «Realmente no te importa quién soy, ¿verdad?» «Me importa que estés vivo», dijo. No, nadie le había dicho eso antes. El dron se fue volando. Se levantó nuevamente y continuó moviéndose. Irene ya no podía hablar. Sus ojos se volvieron pesados. Pero su corazón latía aceleradamente, no por dolor sino por algo más. Algo que ella aún no entendía. Mientras el fuego detrás de ellos ardía más fuerte, el humano llevó al guerrero alienígena a través de las cenizas de la guerra, paso a paso, solo. El sol había comenzado a desaparecer detrás de las montañas rotas. Una luz naranja cayó sobre las ruinas mientras Lance llevaba al guerrero alienígena a través del valle quemado. Su cuerpo estaba frío, aunque el suelo todavía ardía en algunos lugares. Irene no habló. Su cabeza descansaba sobre su hombro. Su respiración era lenta. Su sangre azul oscuro había dejado de filtrarse, pero su piel ahora estaba pálida, casi gris. Los brazos de Lance estaba cansado, herido y lejos de su unidad. Pero no se detuvo. Cada paso era pesado. Cada respiración era más difícil. Ni siquiera sabía por qué se había quedado atrás. Ella era el enemigo. Un guerrero del Imperio Sarkt. Los de su especie habían matado a sus amigos, destruido colonias y bombardeado ciudades. Pero cuando la vio tendida allí, indefensa, llorando por misericordia, no pudo alejarse. Algo dentro de él se negó. Más adelante, unas torres de metal rotas se alzaban desde el suelo, un puesto de exploración abandonado de Sarket. Pequeño pero aún en pie. Entró con cuidado. Estaba oscuro, frío y medio destruido, pero mejor que el campo de batalla abierto. Había refugio, tal vez incluso suministros. Colocó a Yurine suavemente contra la pared. Ella gimió suavemente, pero no se despertó. Lance miró a su alrededor. En un rincón había viejas cajas de extraterrestres. Le dio una patada y lo abrió. Salió polvo. En el interior, herramientas extrañas y tubos azules brillantes. No entendía qué eran, pero quizá eran suministros médicos. Encontró una tela larga de plata y la cubrió. Su cuerpo tembló ligeramente. Luego se sentó, dejando finalmente escapar un suspiro cansado. Su radio crepitó. Estado del informe de la unidad hecho 3. Dudó y luego presionó el botón. Este es el cabo primero Rein. Estoy vivo, herido, todavía en el campo. Copiar. Equipo de extracción avanza por el sector 12. ¿Podrás alcanzarlo? Miró a Aure. Ella todavía respiraba. Apenas. Presionó el botón nuevamente. Negativo. Estoy cargando a alguien. ¿Es un civil? Una larga pausa. No, es un soldado Sarit. Una mujer gravemente herida. Dilo otra vez. Dije que ella estaba herida y no la iba a dejar atrás. Estático. Luego silencio. Nadie respondió. Dejó caer la radio. Él ya sabía lo que estaban pensando. Ayudando a un extraterrestre. Locura. Lance metió la mano en su mochila. Agua apenas media botella. Izquierda. Lo acercó a los labios de Urane. Ella abrió los ojos un poco. ¿Sigues aquí? Él asintió. Te dije que no dejo a nadie atrás. Ella parpadeó lentamente. Eres extraño para ser humano. Él sonrió. Gracias, supongo.
Yurine miró alrededor del refugio. Estaba tranquilo. A salvo por ahora. Entonces susurró: ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Lance no respondió de inmediato. Miró a través de una grieta en la pared. Todavía se elevaba humo en la distancia. La guerra todavía continuaba. La gente seguía muriendo. Tenía un amigo, dijo finalmente. Se llamaba Kail. Lo alcanzaron durante una redada. Me rogó que no lo dejara. Sus ojos lo observaban en silencio. Me quedé, continuó Lance. Intenté arrastrarlo, pero una bomba cayó cerca. Me desmayé. Cuando desperté, dijo en voz baja. Kail se había ido. Se desangró solo. Una larga pausa. Juré que nunca volvería a dejar atrás a alguien, sin importar quién fuera. Irene lo miró fijamente. No soy tu amiga, dijo. No, dijo Lance en voz baja. Pero sigues siendo alguien. Por un momento, no supo qué decir. Entonces, de repente, un sonido agudo resonó afuera. Somos. Lance se quedó paralizado. Fuera del refugio. Un dron volador negro flotaba. Un dron de patrulla SARCT. Su ojo rojo brilló, buscando supervivientes o traidores. Lance se levantó rápidamente y se acercó a la pared. Miró por la grieta. Estaba justo allí, a solo unos metros. Yurine se tensó. Si te ve, alertará a un escuadrón. No, deberías correr, dijo en voz baja. Déjame morir aquí. Sálvate. Lance no se movió. No. ¿Por qué? Siseó. No valgo tu vida. No puedes decidir eso, dijo. El dron se acercó. Escaneó el refugio. Lance se agachó y sacó su rifle silenciosamente de su espalda. Un disparo lo derribaría, pero alertaría a los demás. Yurine metió la mano en la tela con la que él la había envuelto. Sus dedos se cerraron alrededor de un pequeño dispositivo plateado. Un inhibidor de señales. Usa esto, susurró y lo deslizó hacia él. Lance lo miró. Nunca antes había usado tecnología alienígena. Presiona el centro, dijo. El dron se detuvo justo afuera de la puerta. Su luz roja se volvió más brillante. Respiró hondo y presionó el botón. Se escuchó un sonido agudo. El dron parpadeó una vez, luego 2 veces, y luego se estrelló contra el suelo sin hacer ruido. Silencio. Lance dejó escapar el aliento que estaba conteniendo. Acabas de salvarme, dijo, mirando hacia atrás. Ella. Pago una deuda, susurró. Luego se desmayó de nuevo. Lance se movió rápido. Arrastró el dron dentro, enterrándolo bajo los escombros. Ni rastro, ni señal. La noche cayó por completo. Se sentó a su lado una vez más. Su respiración era débil, pero constante. Afuera, la guerra continuaba. Dentro, 2 enemigos compartían el silencio. Ninguno confiaba plenamente en el otro, pero algo había comenzado entre ellos. Algo que ninguno podía explicar. El refugio estaba en silencio, salvo por el viento que aullaba a través de las paredes rotas. Lance estaba sentado junto a la guerrera alienígena, con la espalda apoyada en un panel de control medio derretido. Cada pocos minutos, le tomaba el pulso, débil. Pero allí, la comandante Yurine no se había movido desde que se desmayó de nuevo. Afuera, el campo de batalla se había vuelto silencioso. No porque la guerra hubiera terminado, sino porque se había alejado. Aún así, el peligro podía regresar en cualquier momento. Patrullas, drones o algo peor. Exploradores de Sarket buscándola. Lance echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos solo por un momento. Estaba cansado. Le dolía el cuerpo. Tenía el hombro magullado. Probablemente tenía las costillas rotas. No había comido en todo un día. Pero aún así, permaneció cerca, vigilándola. Oyó un suave jadeo. Abrió los ojos. Los dedos de Yarin temblaron. Estaba despertando. Lance se inclinó hacia adelante. «¿Estás bien?», dijo en voz baja.
Estás a salvo por ahora. Yourine parpadeó. Tenía los ojos secos y lentos. Luchó por incorporarse, pero no pudo. No siento las piernas, susurró. Lo sé, dijo Lance. Las perdiste. Lo siento. Ella lo miró con expresión indescifrable. No te fuiste. No. ¿Por qué? Te lo dije, dijo él. No dejo a la gente atrás. Cerró los ojos de nuevo, respirando superficialmente. Ustedes los humanos son extraños. Él sonrió. Ya lo has dicho 2 veces. El silencio se prolongó entre ellos. El único sonido que se oía era el suave crepitar de un pequeño fuego que había hecho con restos viejos. Entonces ella preguntó, «¿Tu gente vendrá por ti?» Él dudó. «Tal vez, si llego al punto de señal». «¿Tienes una baliza?» Él asintió y le mostró un pequeño dispositivo negro que tenía en la mano. «Solo funciona cuando se activa en una zona abierta. Todavía estamos muy adentrados en el terreno de Sarke. Así que estamos atrapados. No para siempre», dijo. «Pero tenemos que actuar pronto». Ella giró la cabeza lentamente. «No puedo caminar. Te llevaré de nuevo». Los ojos de Irene se oscurecieron. «No soy una carga». «No lo eres», dijo. «Eres un sobreviviente». Ella lo miró fijamente. Esa palabra sonó extraña en sus oídos. En su mundo, la supervivencia no era cuestión de bondad. Era poder, fuerza. Pero este humano lo vio diferente. «Deberías dormir», dijo. «Nos moveremos al amanecer». Yourine no respondió. Más tarde esa noche, Lance exploró el resto del refugio, manteniendo su rifle listo. En un rincón oscuro, detrás de un metal caído, encontró una caja de suministros. «Técnico médico Sarket». Él lo trajo de vuelta y se lo mostró. «¿Puedes utilizar algo de esto?» Extendió débilmente la mano para un tubo y lo examinó. «Esto puede retardar la pérdida de sangre». Él la ayudó a aplicar el extraño líquido brillante en sus heridas. Siseó al contacto. Ella apretó los dientes pero no gritó. «Eres más duro que la mayoría de los humanos que conozco», dijo. «Me entrenaron para no sentir nada», dijo. «Pero ahora siento demasiado». Él no preguntó qué quería decir. Ella lo miró. «Si tu gente nos encuentra, me matarán». «No permitiré que eso suceda», dijo Lance. «Lucharías contra tu propia especie». «Yo hablaría por ti», dijo. «Si escuchan y si no», no respondió. Afuera. Algo se movió, un suave clic mecánico. Luego otro. Lance se puso de pie de un salto y agarró su rifle. Hizo una señal para pedir silencio. Ureen contuvo la respiración. Las sombras se movían más allá de las grietas de la pared. 2, quizás 3 cifras. No humano. Armadura de Sarket. Exploradores de élite. Lance se agachó. «¿Están aquí para ti?» Él susurró. Ureen asintió débilmente. «Buscan supervivientes, pero no ayudan. Si me encuentran débil, acabarán conmigo. Matan a los suyos. La debilidad es traición en la ley de Sarket». Lance apretó la mandíbula. «Luego nos escondemos». Se dirigió rápidamente a la puerta, sacó un metal y tocó sobre él. La luz desapareció. El interior quedó completamente oscuro. Las figuras afuera se detuvieron. Entonces una voz mecánica resonó. «Comandante Yarin, si estás vivo, responde». Ella miró a Lance. Él negó con la cabeza. Ella se quedó en silencio. La voz repitió. «La ley de Sarket no permite la captura. Entrega tu vida si no eres apto». Los ojos de Yarin se llenaron de algo parecido a la vergüenza. «Van a barrer el refugio», susurró. Lance se acercó. «Escóndete aquí», dijo, y colocó una lámina de metal suelta a su lado. «Quédate debajo de esto». Ella lo miró. «¿Y tú?» «Los distraeré». «Eso es suicidio. Pensarán que estoy solo». Ella agarró su muñeca. «No». Él la miró a los ojos. «Confía en mí».
Ella dudó y luego lo soltó. Lance se arrastró hasta el otro lado del refugio justo cuando la puerta se abrió con un fuerte crujido metálico. 3 altos exploradores Arit entraron. Sus armaduras brillaban con un tenue color verde. Lo detectaron instantáneamente. Humano. Lance levantó las manos. No dispares. ¿Qué estás haciendo en territorio Arit? Me lastimé. Se perdió después de la batalla. ¿Dónde está la comandante femenina? ¿OMS? Uno dio un paso adelante. Arma apuntada. No mientas. Escaneamos el movimiento. Lance se encogió de hombros. Quizás una rata. Ustedes tienen ratas aquí. El extraterrestre se acercó más. Mientes mal. Otro explorador comenzó a escanear con un rayo azul. Se movió hacia el rincón oculto en dirección a Urene. Lance se puso delante de él. Mira, no sé de quién estás hablando, pero no soy tu enemigo en este momento. Tienes tu guerra. Yo tengo el mío. El explorador alienígena lo agarró por el cuello y lo empujó contra la pared. Urene escuchó el sonido. Ella no podía dejarlo morir. No para ella. Ella salió rodando de debajo de la sábana. Detener. Ella gritó débilmente. El explorador se quedó congelado. Los 3 se giraron. Yurine se arrastró hasta aparecer. Su cuerpo temblaba y sus brazos apenas tenían fuerza. Estoy aquí. El explorador líder bajó su arma. Ya no eres apto para el mando. No necesito tu juicio, ella gruñó. Debe ser limpiado. Lance se liberó y levantó su rifle. Tócala y acabaré contigo. El explorador lo miró fríamente. Amenazas a una élite de Sarket. Ella es más de lo que tú jamás serás, dijo Lance. Silencio. Entonces el explorador levantó la mano. Sea o no apta, ella sigue siendo nuestra comandante. Se volvió hacia los demás. Déjala. Ella ya no es nuestra misión. Y así, sin más, salieron. Lance se quedó congelado. Yurine se desplomó nuevamente, respirando rápidamente. Él corrió a su lado. ¿Por qué hiciste eso? Me salvaste primero, susurró. Y por primera vez, sonrió. Una sonrisa real. La noche estaba llena de silencio. Después de que los exploradores de Sarket se fueron, todo parecía demasiado tranquilo, como si la tormenta se hubiera detenido, pero no hubiera pasado. Lance volvió a sentarse junto a Ure, limpiándole la sangre de la frente con un paño rasgado. Su piel estaba fría. Ella se había desmayado después de arrastrarse por el suelo. Ese pequeño esfuerzo casi la mató. Revisó nuevamente los vendajes. Sus heridas no se habían vuelto a abrir, pero su respiración era lenta. Poco profundo. Él cogió su botella de agua. Vacío. El estómago de Lance se retorció. No había comido en casi 2 días. A él no le importaba a sí mismo. Pero Yurine necesitaba agua, comida, medicinas reales y el tiempo se acababa. Miró el pequeño faro que tenía en la mano. Sigue siendo inútil en territorio enemigo. La única esperanza era mudarse antes del amanecer. ¿Pero podría siquiera sobrevivir al viaje? Él la miró fijamente durante un largo momento. Entonces tomó una decisión. Se puso de pie, cogió su rifle y salió del refugio hacia las ruinas muertas y silenciosas. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa útil cerca. El aire de la noche atravesó su armadura. El cielo estaba lleno de tenues nubes verdes, gases que se desplazaban desde los ataques aéreos anteriores. Su visera lo filtraba, pero no completamente. Cada respiración quemaba un poco. Buscó cajas rotas, tanques de suministro abandonados y naves de desembarco medio destruidas. Nada. Luego, cerca de un viejo vehículo de transporte, vio algo que brillaba débilmente. Un paquete de raciones de Sarkt. Lo agarró y lo abrió rápidamente. En su interior, gel nutritivo y una cápsula de agua sellada. Solo lo suficiente para mantener a alguien con vida. Se apresuró a regresar, pero cuando llegó al refugio, la puerta estaba abierta. Su corazón se detuvo.
Corrió hacia el interior con el rifle en alto. Yurine, no hay respuesta. Buscó rápidamente. Su cuerpo había desaparecido. La ropa de cama estaba rota. Marcas de arrastre. Siguió las marcas. Condujeron detrás del refugio hacia las ruinas oscuras. Su pulso se aceleró. Se oyeron pasos cerca. Entonces una voz, un extraño susurro que hablaba en lengua sarit. Lance se agachó y se movió lentamente entre las sombras. Y entonces los vio. Un grupo diferente de extraterrestres. No eran soldados de Sarit. Llevaban armadura de carroñero. Forajidos oxidados, afilados y salvajes. Asaltantes. Tenían a Yurine atada a un trozo de chatarra, riendo con extraños gruñidos. Lance contó 3, tal vez más escondidos. Uno le dio una bofetada suave y burlona. Este todavía respira. El carroñero siseó. Su cuerpo todavía está caliente. Otro se rió. La intercambiamos. El comando de Sarit paga por ella viva o muerta. Las manos de Lance temblaban de ira. Su visión se redujo. Levantó su rifle. Tomó aire y luego disparó. Un disparo justo en la garganta del asaltante más cercano. El cuerpo cayó con un ruido sordo. El caos explotó. ¡Humano! Uno gritó. Los otros 2 se giraron y dispararon salvajemente. Lance se agachó, rodó y disparó de nuevo. Segundo disparo al blanco en la pierna. Él gritó y dejó caer su arma. El tercero corrió hacia Ure y la agarró por el cuello. «Quédate atrás o la mato». Lance no parpadeó. Se movió rápido. Estallido. Un disparo limpio entre los ojos del asaltante. Silencio. Yurine yacía jadeante, con los ojos medio cerrados, apenas consciente de lo que acababa de suceder. Lance se abalanzó hacia adelante y cortó las ataduras. «Estoy aquí. Estás a salvo». Ella lo miró y las lágrimas le corrieron por las comisuras de los ojos. «¿Volviste?» «Nunca me fui», dijo. Él la levantó de nuevo, sosteniéndola suavemente en sus brazos. «No nos quedaremos más aquí». Él colocó la cápsula de agua en sus labios. Ella bebió lentamente. Luego le dio el gel nutritivo. Su rostro recuperó ligeramente el color. «Lo siento», susurró. «¿Para qué?» «Por ser tu enemiga». Sonrió débilmente. «Ya no lo eres». Mientras las estrellas cambiaban en el cielo, Lance la sacó de las ruinas, dirigiéndose al oeste hacia la línea de un cañón. Lo recordaba del mapa. Si llegaban, la señal podría transmitirse, pero no sabían qué les esperaba allí. Pasaron las horas. Caminó en silencio, con los brazos de ella alrededor de su cuello, su aliento cálido contra su piel. Entonces, en la distancia, vio una luz, una bengala roja pulsante. Alguien había disparado una señal de rescate. El corazón de Lance dio un vuelco. Podría ser humano. Podría ser enemigo, pero era algo. Ya no estaban solos. Pero se dirigían hacia un lugar seguro o hacia una trampa. El camino hacia la bengala roja era rocoso y abrupto. Lance caminó con cuidado, cada movimiento lento y firme. Sostuvo a Yurine cerca de su pecho. Ella no habló, pero su respiración se había estabilizado. El cielo se había vuelto de un morado oscuro. El sol seguía oculto tras el humo, sin proyectar una luz real. Lance sabía que la bengala podía significar muchas cosas. Podría ser un rescate humano. Podría ser otra trampa. Pero no había mejores opciones. Se movió por un estrecho cañón donde afiladas piedras negras se alzaban como dientes rotos. Cada sonido resonaba. El aire era más frío allí. Yarin se removió en sus brazos. «¿Dónde estamos?» «Cerca de la señal», susurró Lance. Casi allí, levantó la vista débilmente. «Me siento diferente». «¿Cómo?» «Ya no me siento como un soldado». Lance la miró. «Eso no es malo». Ella apartó la mirada. «En mi planeta, nos entrenan para no sentir nunca. Ni dolor, ni amor, ni debilidad.
Pero estás vivo porque sentiste misericordia, dijo. Ella guardó silencio y luego susurró. Y estoy vivo porque tú la sentiste. Llegaron a un claro. En el centro había una cápsula metálica humeante, medio enterrada en la tierra. Una baliza roja parpadeaba en la parte superior. Lance examinó la zona. Ningún movimiento, ningún sonido. Se sentó con cuidado detrás de una gran piedra y levantó su rifle. Se acercó a la cápsula lentamente, paso a paso. Entonces lo oyó. Una voz. Suelta el arma. Lance se quedó paralizado. Desde la cima, 3 soldados humanos le apuntaron con rifles. Soltó el arma y levantó las manos. Uno de ellos se acercó. Una mujer con armadura de sargento. Su mirada era aguda, su arma firme. Identifíquese, ordenó. Cabo Rain, dijo. Defensa terrestre ID 472 Gamma. Miró una pequeña tableta. Sonó como confirmación. Está desaparecido, dijo. Sí, he estado tras las líneas enemigas. Entrecerró los ojos. ¿Solo? Lance dudó, luego negó lentamente con la cabeza. Está herida, dijo. Está conmigo. Los soldados volvieron a alzar sus rifles. Ella, una extraterrestre, Sarket. Ella no es una amenaza. Llevas un enemigo encima. Le estoy salvando la vida. El sargento apretó la mandíbula. Eso es traición. Lance dio un paso adelante. No estabas allí. No viste lo que yo vi. Ella rogó por ayuda. Su propia gente la abandonó a su suerte. No podía simplemente irme. Silencio. Entonces el sargento dijo, sáquenla ahora. Lance regresó lentamente hacia Urain. Sus ojos se encontraron con los de él. Lo oí. No confiarán en ti, dijo en voz baja. Pero te protegeré. Ella asintió. Confío en ti. La ayudó a levantarse, aguantando su peso. Juntos, salieron de las rocas. Los soldados se estremecieron. Uno incluso retrocedió al ver su piel azul y su largo cabello plateado. Yarene no habló. Mantuvo la mirada baja. Manos arriba, ordenó el sargento. Lance la sujetó con cuidado, pero ella levantó sus débiles brazos lo mejor que pudo. Está herida, dijo Lance. Apenas con vida. Ella es un enemigo, respondió el sargento. Ella me salvó, dijo. Ella luchó contra los asaltantes cuando yo estaba sangrando. Ella me dio tecnología para destruir un dron explorador. Ella no es como las demás. El sargento no bajó el arma. Tenemos órdenes de neutralizar cualquier amenaza. Entonces tus órdenes están equivocadas. La tensión aumentó. Los otros 2 soldados se miraron inseguros. La voz de Yurin rompió el silencio. Déjame hablar. Los soldados la miraron con sorpresa. Sepa lo que soy para usted, dijo débilmente. Me ves como el enemigo, un arma, un monstruo. Ella miró a Lance, pero él vio algo más. Él me dio la vida cuando ya no me quedaba nada. Ella volvió a levantar las manos. No pelearé. No voy a correr. Si tienes que matarme, hazlo. Pero no le llaméis traidor. Es más humano que cualquier guerrero que he conocido. Se hizo el silencio. Hasta el viento se detuvo. El sargento bajó lentamente su arma. El mando necesita escuchar esto, dijo. La acogeremos, pero no prometemos nada. Lance asintió. Eso es todo lo que pido. A Ureto le ayudaron con una camilla. Ella agarró fuertemente la mano de Lance. Mientras la cápsula de rescate se elevaba hacia el cielo, ella susurró. Me cambiaste. Le apretó la mano. Tú también me cambiaste. A través de la ventana de cristal de la nave que ascendía, el campo de batalla se desvanecía debajo de ellos. Y por primera vez, Yarne sintió algo que nunca antes había conocido. No es victoria. Esperanza. La cápsula de rescate aterrizó en el puesto avanzado Z9,
una de las bases militares avanzadas de la tierra cerca del frente de guerra. Sus puertas plateadas se abrieron lentamente mientras el barco descendía, con el vapor silbando a su alrededor. Dentro de la cápsula, Yurine yacía atada a una camilla. Sus ojos permanecieron abiertos, pero su rostro estaba pálido. Cada golpe sacudía su cuerpo, cada vibración le traía dolor, pero su mano aún agarraba a Lances, fuerte y llena de miedo silencioso. Cuando se abrió la escotilla se escuchó el sonido de botas. Soldados armados con armadura negra se lanzaron hacia adelante y los rodearon. Los médicos intervinieron y examinaron a Yurine con sospecha. «Ella es Arit», espetó un soldado. «¿Por qué está viva?» «Está herida», respondió Lance. «Ella se rindió. Sigue siendo el enemigo». «Ya no», dijo Lance con firmeza. Urein no habló. Ella sabía dónde estaba. Terreno humano. Un lugar donde a los de su especie los mataban a tiros nada más verlos. Pero ella permaneció en silencio. Ella ya había hecho las paces. 2 médicos la sacaron del lugar. Mantuvieron sus rostros fríos. Sin amabilidad, no hay consuelo. Lance lo siguió a través de los pasillos metálicos de la base. Todo estaba limpio, frío y lleno de tensión. Finalmente llegaron a una sala médica sellada. Yurin fue colocado en una cama quirúrgica. Una médica humana intervino. Miró a Irene y dijo: «Esto no es el protocolo». Lance se paró entre ellos. «Necesita cirugía. Se está muriendo. Es una extraterrestre, una guerrera. También es una vida», dijo Lance con voz firme. El médico lo miró fijamente por un momento y luego asintió. «La ayudaré, pero solo porque estás arriesgando tu rango por esto». Los médicos actuaron rápidamente. Las máquinas pitaron. Yurine fue sedada y preparada. Lance esperaba afuera, paseándose. Pasaron 2 horas. Finalmente salió el médico. «Ella vivirá», dijo. «Apenas», exhaló aliviado. «Pero hay más», añadió el médico. «Tienes que venir conmigo». Lance la siguió por un pasillo hasta una habitación oscura. En la pantalla había una grabación de su conversación con el comando anterior. Fue grabado desde la cápsula de rescate. Las voces reprodujeron las palabras de Yurin. Su promesa de no luchar. Su confesión de cambio. Entonces la voz de Lance. «Ella es más humana que cualquier guerrero que he conocido». La pantalla se apagó. Detrás de él, una voz habló. «Ella tiene suerte de que seas tú quien la encontró». Lance se giró. Allí estaba un hombre con uniforme militar. Comandante Ree, jefe del puesto avanzado. «Ella sobrevivió». «Ambos lo hicieron», dijo Ree. «Pero lo que viene después ya no depende de ti». «¿Qué quieres decir?», Lance preguntó. «La interrogarán y posiblemente la enviarán al comando central. Su destino dependerá de lo que decidan». «No puedes», dijo Lance. «Ella no es peligrosa, ella era. Y nuestros líderes no lo hacen. Olvidar fácilmente». Lance apretó los puños. «Si la lastimas, te arrepentirás». Ree se levantó una ceja. «Cuidado, cabo. Ya has empujado suficientes líneas». Pero entonces el tono del comandante se suavizó. «Aún así, vi la grabación. Vi sus ojos. Quizás tengas razón. Tal vez esta guerra esté cambiando más que solo los mapas». Él se dio la vuelta y se alejó. Lance se quedó solo en la oscuridad. 3 días después, Irene abrió los ojos lentamente. Luz blanca, cama suave, máquinas a su lado. Y Lance estaba sentado a su lado, con los ojos cerrados y la cabeza apoyada en el borde de la cama. Ella sonrió débilmente. «Todavía estás aquí». Abrió los ojos rápidamente. «Estás despierto. Creí que me llevarían lejos. Lo intentaron, pero los detuve». Ureen miró a su alrededor. «Nunca he visto un lugar como este». «No es mi hogar», dijo Lance. «Pero por ahora es seguro». Estudió su rostro. «¿Por qué te importa tanto?». Se inclinó más cerca. «Porque cambiaste.
Me mostraste que incluso en una guerra llena de monstruos, alguien todavía puede elegir la misericordia. Su voz bajó. ¿Y si no me dejan quedarme? Entonces lucharé por ti. Irías contra tu propia gente. Ya lo hice. En ese momento, una alarma sonó en la base. Las luces rojas parpadearon. Violación de emergencia. Lance se puso de pie rápidamente. Quédate aquí. Agarró su rifle y salió corriendo. El caos había estallado. Un equipo de asalto de Sarket había logrado atravesar los muros exteriores utilizando códigos robados. La base estaba bajo ataque. Las explosiones sacudieron las salas metálicas. Yurine intentó sentarse, pero su cuerpo estaba débil. Escuchó el sonido de armas, gritos y luego silencio. La puerta de su habitación se abrió y se le heló la sangre. Un guerrero Sark entró, con sus ojos fijos en los de ella. «Comandante Urein», preguntó en su lengua materna. Ella asintió lentamente. «Estás viva», dijo, «pero encadenada. No soy una prisionera. Te acuestas al lado de los humanos. Respira su aire». «Me estaba muriendo», dijo. «Me salvaron». «Nos avergüenzas». Levantó un blaster, pero antes de que pudiera disparar. ¡Van! Un disparo por la espalda. El soldado de Sarket cayó al suelo, sin vida. Lance se quedó en la puerta, con humo saliendo de su rifle. Sus ojos estaban llenos de furia. ¿Estás bien?, le preguntó. Ella lo miró fijamente, temblando. «Me salvaste otra vez». Él se acercó y le agarró la mano. «Nadie te llevará. Ahora no. Nunca». Más disparos resonaron en los pasillos, pero no se soltaron de la mano. Ni por un segundo. La guerra no había terminado, pero algo dentro de ambos había cambiado para siempre. El humo llenaba los pasillos del puesto de avanzada Z9 mientras las luces rojas de advertencia destellaban en las paredes. Las sirenas de emergencia resonaban como gritos de pánico. Los invasores de Sarat habían irrumpido en 2 niveles de la base. Los disparos rugieron. El caos se extendió. Pero dentro de la pequeña enfermería, todo estaba en calma excepto el latido de 2 personas. Yarene, una vez una temida guerrera alienígena, yacía débil en la cama médica. Su cuerpo aún se estaba recuperando. Había perdido las piernas. Su mundo estaba destrozado. Y, sin embargo, no tenía miedo porque Lance le sostenía la mano. Él estaba de pie junto a ella, rifle en una mano, con determinación en sus ojos. «No deberías estar aquí», dijo en voz baja. «¿Y dejarte otra vez?», preguntó. «Nunca». Ella lo miró a los ojos. «Te matarán por esto. Entonces tendrán que atraviésame». Fuera de la puerta, los gritos se intensificaron. Más enemigos habían entrado en la base. Incursores Sarket. Pero algo era extraño. No eran luchadores comunes. Eran cazadores de sangre, una unidad secreta destinada a eliminar a los desertores. «Vinieron por mí», dijo Yurine. «Saben que he cambiado». Lance levantó su rifle. «Entonces lucharemos». Pero Yurine negó con la cabeza. «No tienes que morir por mí. Ya elegí el día en que te cargué». Sintió lágrimas en los ojos. «Pero Sart, no llores». No estaba permitido. Era debilidad. Aún así, una lágrima resbaló por su mejilla. Por primera vez en su vida, la dejó caer. De repente, una explosión sacudió la pared tras ellos. El metal se quebró. 3 cazadores de sangre entraron en la habitación. Armas en alto. Su líder dio un paso al frente. Su armadura era negra, sus ojos brillaban rojos. «Comandante Urein», gruñó en lengua Sarket. «Tu misericordia te ha incapacitado». «Serás borrado», apuntó Lance. «Retrocede». «Eres un traidor», gruñó el cazador. «Ella traicionó a los de su especie. Y tú la ayudaste». «Ayudé a un alma que estaba abandonada». Lance dijo, «La dejaste morir como basura. Eso no es honor». «Ella eligió a los humanos».
El cazador siseó. Yo elegí la vida. Yurine habló débilmente. Fuiste uno de nuestros más fuertes, dijo. Ahora te arrodillas junto a una especie inferior. Yurine extendió la mano y tocó la mano de Lance nuevamente. No son menores. Son más valientes que tú. El cazador levantó su blaster, pero antes de que pudiera disparar, Lance disparó primero. El blaster salió volando de la mano del cazador. La pelea cesó al instante. Un cazador de sangre saltó hacia adelante. Lance esquivó y disparó de nuevo, alcanzando al segundo en el pecho. Urene luchó por sentarse y trató de alcanzar cualquier cosa que le ayudara. Su mano se cerró alrededor de un arma caída en el suelo. Era pesado, pero ella lo levantó. El tercer asaltante apuntó a la espalda de Lance. Yurine apretó el gatillo. Un disparo limpio. El atacante cayó. Solo quedó el líder. Él gruñó y cargó hacia adelante. Lance intentó disparar, pero el arma se atascó. Yurine gritó, «Detrás de ti». Demasiado tarde. El cazador arrojó a Lance contra la pared. Metal agrietado. Sangre derramada. Los dos hombres forcejearon y chocaron contra las máquinas. El cazador levantó su espada. Yurine se incorporó, arrastrando su cuerpo roto con los brazos. ¡No! Ella le lanzó un tubo a la espalda al cazador. Se giró, sorprendido. Ese segundo fue suficiente. Lance agarró la espada y la empujó hacia arriba, hacia el pecho del cazador. El extraterrestre cayó hacia atrás y se desplomó. Silencio. Lance cayó de rodillas, jadeando. Urane se arrastró hacia él y lo acercó. «Estás sangrando», susurró. Él asintió lentamente. «Pero estás vivo». Ambos estaban sentados allí, rodeados de máquinas rotas, sangre y armas, y todavía tomados de la mano. Pasaron las horas. Llegaron refuerzos. La redada fue detenida. Yarin fue trasladada a una sala de recuperación privada, pero ya no la trataron como a una prisionera. Los soldados ya no le hablaban como a un enemigo. Ellos asintieron. Algunos incluso le ofrecieron comida. La noticia de que había salvado a un soldado humano que luchaba contra su propia especie se extendió por el puesto de avanzada como un reguero de pólvora. Lance se quedó a su lado. El comandante Ree nos visitó a la mañana siguiente. Los miró a ambos en silencio y luego dijo, «El comando tierra está confundido. Medio Warner ejecutado. Alfner estudió». «Ella no es algo para estudiar», respondió Lance. «Estoy de acuerdo», dijo Ree. Yurine levantó la mirada. «¿Y ahora qué?» Ras parecía serio. «Salvaste a uno de nuestros mejores hombres. Luchaste contra tus propios soldados. Esto no pasa desapercibido». «¿Qué estás diciendo?», ella preguntó. Reese se cruzó de brazos. «Estoy diciendo que si juras paz, el comando tierra te permitirá vivir». «¿Vives dónde?» «Aquí con nosotros». Bajo observación pero libre, Yarne miró a Lance. «Estaré contigo», dijo suavemente. Ree añadió. «Y una cosa más. La Tierra y Sarket se reunirán pronto para hablar de paz. Tu supervivencia, tu historia podrían ayudar». Yarin no respondió de inmediato. Entonces ella habló. «Si la paz es posible, la defenderé. No quiero que otros sufran como nosotros sufrimos». Ree asintió. «Entonces prepárate porque tu vida ya no es solo tuya. Ahora es un símbolo». Salió de la habitación. Urane miró a Lance nuevamente. «No entiendo a los humanos», dijo. «No tienes que hacerlo». Lance sonrió. «Solo hay que vivir». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Nunca pregunté tu nombre completo». Él se rió entre dientes. «Lanza lluvia. Yarin Belsa». Ella susurró. La guerra les había arrebatado su pasado, pero les dio algo más. Un futuro. No como enemigos, no como extraños, sino como sobrevivientes de algo más grande. Algo que ni siquiera la guerra podría destruir. Merced.